días, soy Carlos Carrizo, soy licenciado en Administración. Me crié acá en Berisso, en el Tiro Federal, en la casita que está junto al Tiro Federal y en la avenida 60 que todos ven pasar. Fui a la escuela 19, donde soy egresado, y estuve en Berisso hasta el año 1994, hasta que me casé. Soy licenciado en Administración, soy el primer graduado de mi familia. Anterior a eso trabajé como albañil. Anterior a eso trabajé en la limpieza, en las tareas de limpieza en el Tiro Federal. Comencé trabajando casi a los 11, 12 años, de manera temprana, igual que mis hermanos, un grupo de 7 hermanos. Ahora somos 6 porque mi hermana Rosa falleció el año pasado. Y bueno, después fui a la universidad, soy el primer graduado de mi familia, tanto de abuelos, de padre y madre, en la universidad pública. Soy licenciado en Administración. Después hice una maestría en Educación Superior, una especialización en Educación Universitaria y un posgrado en Ciencia Política, y en los fines de semana me paso estudiando para obtener el doctorado en Ciencias de la Comunicación. Soy militante del radicalismo, podríamos decir del año 83, cuando pude asistir a una reunión con Raúl Alfonsín, que éramos no más de 20 personas en la ciudad de La Plata. En la secundaria también hice militancia estudiantil y también ganamos el centro de estudiantes. Y acá en Berisso estuve en la cooperadora de la escuela 501 del año 1985 hasta el año 1997, que mi hermano Miguel Ángel, el último de la familia, egresó de ahí, así que no podía ocupar la tesorería de la escuela 501, y en ese ciclo también asistía a las actividades que se hacían con las entidades, con las cooperadoras de Berisso, ¿no? En el radicalismo siempre estuve en la juventud. También fui candidato a consejero escolar por el radicalismo, y a todo el grupo de gestión, incluido a Jorge Nedel, lo conozco hace más de 20 años, básicamente de ir al comité, en esto que el comité radical es pequeño, es gente muy amiga, y siempre trabajamos en toda actividad de campaña. En la vida universitaria integré Franja Morada, pudimos ganar el centro de estudiantes después de 11 años que no lo teníamos, y una vez que se ganó el centro de estudiantes, nunca más se perdió en estos casi 30 años. Es el único que no se perdió de todo el país a pesar de los cambios de gobierno. Después seguí militando en el Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, en el cual hoy soy consejero superior electo. Y en la vida universitaria, en la vida política, casi hace 20 años que ocupo cargos electivos por elección directa, ¿no? Siempre, y presentando listas, ¿no? En todo donde vamos nos gusta discutir, presentar las listas, competir, tal vez perder 2 o 3 veces hasta que un día logramos ganar a partir de un grupo de personas que comparten nuestras ideas, ¿no? Y llego básicamente aquí a la gestión municipal, a la Secretaría de Administración y Finanzas, a partir de un compromiso personal que tenía con todo el grupo de gestión, con Jorge Nedel en lo particular, en el cual siempre decíamos: el día que ganemos la Intendencia, nosotros trabajamos para ganar, vamos a ir a ocupar un cargo y ayudar en la función. Tengo del año 1996 el cargo de director en el ámbito provincial y me he desempeñado en distintas áreas. Por lo cual no es nada nuevo lo que nos toca hacer, sino que tenemos el compromiso para con la comunidad y todo nuestro grupo de familiares y amigos que nos reclaman, como todos, que mejoremos la administración de la cosa pública, ¿no? Esto de pasar por aquí un tiempo, no tomarlo como algo propio, sino como algo que tenemos que administrar para que funcione mejor para los vecinos que merecen un servicio municipal. Nosotros, yo en el caso mío soy docente hace más de 25 años y siempre decimos el primer día de clase, antes que nada somos hinchas del Estado, ¿no? De un Estado que funcione mejor, con gente capacitada, con gente honesta y gente que devenga de los partidos políticos. Creemos que la democracia es un mecanismo que funciona con la alternancia, ¿no? Y esta oportunidad que nos da la vida no es una cuestión de suerte, sino básicamente de haber creído siempre en una idea que se puede materializar a partir de no cambiar esa idea, ¿no? No es fácil ser radical en Berisso, ¿no? Pero también es fácil tener amigos del peronismo en Berisso, también hay que decirlo eso. Y no lo vemos como rivales, sino como adversarios. Yo vengo de una época en la cual se salía a pintar paredes y el último día hacíamos un asado con el peronismo y el que pintaba más paredes pagaba el asado y el otro pagaba el vino, ¿no? Pero uno era amigo de la militancia, directamente. A muchos que me toca ver ahora en la misma ciudad de Berisso, nos conocemos de aquella época hace más de 30 años, y nos respetamos por eso, ¿no? Y con ninguno de los integrantes del partido de la oposición hemos tenido discusiones en lo personal, muy por el contrario. Todas las relaciones han sido muy positivas y tiene que ver con un código de militancia, ¿no? Todos son militantes políticos y todos a su modo, con sus aciertos y errores, trabajan para mejorar la sociedad. Bueno, nos toca a nosotros tener esta responsabilidad.
Bueno, al asumir la gestión de administración, nosotros hicimos una innovación que fue dividir economía y producción por un lado, lo que sería Hacienda en el formato, y administración y finanzas, que es la parte que nos toca ocupar como equipo de trabajo. Y la administración tenía una serie de debilidades, una que formó parte de la campaña electoral, que era la información, no estaba ordenada, una gestión municipal que venía con dos mandatos, dos rendiciones de cuenta, perdón, rechazados por el Consejo Deliberante, y a su vez con una rendición, con un incumplimiento de una resolución, que es la resolución 14 del Tribunal de Cuentas del mes de diciembre, que exigía al gobierno saliente presentar un estado de deuda del municipio, un listado de personal, una lista de proveedores, un inventario y un detalle de información que claramente no se nos suministró, ¿no? Entonces ahí teníamos una debilidad, teníamos más o menos un 20% del presupuesto de deuda, ¿no? Que lo hemos dicho en varios reportajes, es dinero que la municipalidad le debe a la comunidad de Berisso, dinero que podía estar invertido y que hubiese implicado hasta más puestos de trabajo, como también que los proveedores estén al día con su cuestión impositiva. Cada vez que un proveedor factura, genera una deuda tanto en IVA como en ingresos brutos, como en cuestiones previsionales si tiene empleados. Entonces ahí desde el punto de vista fue bastante negativo porque entre lo que se comunica en los diarios, que es la colaboración en la transición y el suministro de información, es una distancia bastante amplia, porque todavía no se entiende que hay que colaborar con el gobierno que asume, más que nada, porque en el medio está la población y los ciudadanos, y sobre todo los que menos tienen. Entonces, en ese ítem a nosotros nos llevó 6 meses ordenar los números, porque teníamos dos déficits, ¿no? Uno, el que era financiero, es decir, deben 75 millones de pesos, y esa es una etapa, pero después nos encontró eso que no estaba de alguna manera comunicado, que eran las deudas de la tesorería. ¿Qué son las deudas de la tesorería? La cuota alimentaria, las cuotas que se le debían a los sindicatos, que se le retienen a los trabajadores, la deuda a los partidos políticos, que también se le retiene a los que estamos afiliados a los partidos políticos, aceptamos donar, en el caso de Recalimos, nuestro 10% del salario. Ese dinero se nos retenía o se le retenía a los trabajadores y no se depositaba ni en cuota alimentaria, ni en embargos, ni a los partidos políticos, ni a la federación, y así sucesivamente. Eso más o menos son 3 o 4 millones de pesos que al momento de programar un pago no estaba informado que era así, ¿no? Y después cuando uno va a programar los pagos le aparece una intimación para pagar la cuota alimentaria en 1 millón de pesos, o al sindicato de trabajadores en 600.000 pesos, que por supuesto hay que cumplir, pero son montos que venían desde septiembre sin cancelarse, ¿no? Entonces genera una dificultad en lo operativo, cuando uno programa los pagos de la semana, en esto que el municipio requiere respuesta inmediata, ¿no? Cada vez que uno pregunta cómo se lleva adelante la administración, y básicamente como en la casa de uno trata de comprar un lugar más barato a partir de ver 2 o 3 presupuestos, de ver si puede pagar aquello que está solicitando, y además aquello que solicitó uno tiene que tener palabra y hombría, decir esto lo voy a cumplir y por eso me endeudo, y si no, no me endeudo, básicamente. Es un poco lo que se había perdido en el último tiempo de la gestión de Berisso y que el vecino lo sabía, ¿no? Creo que la mayoría de los vecinos no compra aquello que no puede comprar, y básicamente cuando se compromete a algo trata de cumplirlo, ¿no? Y forma parte de nuestra responsabilidad social y política, ¿no? De cumplir la palabra. Nos toca a nosotros hablar con muchos proveedores que siempre la conversación empieza: a mí no me cumplieron en el año 2014 o en el 2015. Y nos presenta una dificultad, sí, porque tenemos necesidades, y la tranquilidad que nos da a nosotros es que esa deuda no la contrajimos nosotros y no nos estamos endeudando a igual tasa de presupuesto, ¿no? El municipio va a terminar equilibrado con respecto a la ejecución del presupuesto 2016 e irá cancelando en la medida de los saldos disponibles deudas del 2015. Ahora tenemos 2 proveedores que han donado un porcentaje de su deuda, ¿no? Un proveedor que ya se va a hacer público dona el 30% y otro dona aparentemente el 20%. Ya se formó expediente, se reúnen las órdenes de compra. Y toda esa conversación que hubo primero aquí en este ámbito de la administración y finanzas, que se le comunicó al intendente, también se le va a remitir el expediente al honorable Consejo Deliberante para que ellos tomen conocimiento, para que también, si tienen que hacer alguna pregunta al proveedor, la harán ellos, y después aprobarán o no esa donación, ¿no? Pero entonces también encontramos, para sorpresa de muchos, que hay proveedores que están dispuestos a donar parte de su deuda, ¿no? Lo cual nos lleva siempre a este ejercicio, ¿no? Y también en la medida que uno se pone a revisar los números, hasta hay un porcentaje importante de las compras que se han realizado por precios por debajo del año 2015, ¿no? A pesar de la inflación y a pesar básicamente de esta restricción del municipio, que es un mal comprador y es un mal pagador. Esa es la síntesis que uno podría hacer, que los vecinos ya lo saben, ¿no? Todo el mundo anda por Berisso y
y sabe de estas cosas, ¿no? Bueno, nosotros, consecuencia de la dinámica política del Consejo Deliberante, donde cambia la composición en 2013, donde cambia la presidencia del Consejo Deliberante, como también pasó en el 2015, el tratamiento de las tasas tiene que ver básicamente con solventar los costos del municipio, ¿no? Y nosotros generalmente hablamos conceptualmente de lo que es la actualización. Todos los costos de la economía se van actualizando, dentro de eso el salario, dentro de eso los servicios y dentro de eso las tasas, ¿no? Esto es porque cada servicio que presta el municipio tiene un costo, ¿no? Y se tiene que financiar con la transferencia de la provincia, que es la coparticipación, que es consecuencia de cuánto pagan los vecinos sus impuestos provinciales, y lo que recauda el municipio a partir de prestar servicios, desde la seguridad y higiene hasta las tasas de servicios generales, ¿no? Y en eso se planteó una actualización en el mes de diciembre, cuando nosotros asumimos, que no estaba proyectada por la gestión anterior, ¿no? Ellos habían tenido algunas dificultades en el tratamiento y algunos rechazos, inclusive del Consejo Deliberante, y nosotros nos toca asumir con un presupuesto prearmado por la gestión anterior, que básicamente fuimos a comentar y a explicar en la Comisión de Presupuesto, con legisladores que tenían que votar ese presupuesto, pero ellos también se les vencía el mandato, ¿no? Entonces ahí también tenemos una debilidad del sistema, porque también se da que un gobierno que se va a armar el presupuesto, los concejales que se van terminan aprobándolo en la comisión, y en muchos casos hasta votándolo, y asume la nueva gestión con una composición política distinta, ¿no? Y lo que recomendábamos en su momento, y estábamos en camino seguramente a hacer este año, que es ir actualizando las tasas conforme la pauta inflacionaria trimestral o semestral, de modo tal que el impacto sea menor. El año pasado se planteó una actualización del 30% y después la información pública demostró que la inflación era del 35%, por lo cual ya ahí tenemos un ítem menor, ¿no? Este año tenemos esa idea de revisar los costos básicamente e ir actualizándolo, pero como también me tocó decir en la Comisión de Presupuesto, siempre va a ser una propuesta que va a buscar el consenso, ¿no? Se va a someter al tratamiento del Consejo, se darán las explicaciones que sean necesarias y siempre estaremos sujetos a la aprobación. Lo cual no implica después un argumento de gastar mal, porque yo no puedo decir gasté mal porque ustedes no me aprobaron las tasas. Nosotros tenemos que gastar de acuerdo al saldo de la tesorería y al disponible y a la necesidad, ¿no? Pero siempre en la medida de lo posible de buscar el equilibrio, ¿no? Y nos tocó asumir, y lo comento, a nosotros dos realidades distintas, que era las altas del personal, muchas que se dieron el 9 de diciembre, y también la decisión política del intendente Nedela de no cesantear a nadie, más allá de la imperfección que tenía su expediente, ¿no? Porque tenía algunas desprolijidades. No obstante, como todo el mundo sabe, los expedientes siempre se pueden improlijar, pero también era más sencillo no aceptar las altas del 9 de diciembre que asumirlas, ¿no? Y sin embargo son trabajadores, tienen su trayectoria, sus expectativas y son bienvenidos a esta gestión también, ¿no? Porque lo positivo de eso también es que no es que se dio alta porque eran militantes políticos o se los dio de baja, simplemente eran trabajadores, se los toma como tal y con ellos hay una redacción excelente. Y personalmente puedo decir que hasta ha sido para ellos una sorpresa que la gestión los haya incorporado y los haya tomado como lo que son, trabajadores y como parte de la nueva fuerza de trabajo del municipio, ¿no? Sí, nosotros teníamos y tenemos en Berisso una tradición que era repetir el presupuesto anterior, ¿no? Conceptualmente alguien un día preguntó si es presupuesto, es repetición del presupuesto del año anterior con un coeficiente, un 20% o un 30%. Bueno, lamentablemente veníamos de lo segundo, ¿no? Es decir, se tomaba el presupuesto tal cual estaba, se lo multiplicaba por un porcentaje, un 20%, un 30%, y quedaba todo tal cual, con una debilidad que nosotros modestamente estamos corrigiendo, que era ir al concepto de metas. Es decir, esto que usted va a gastar en obras públicas, ¿qué metas piensa hacer? ¿Cuántos metros de calle, de vereda? Bueno, ese indicador no estaba, y nosotros ahora logramos que el personal de presupuesto de la oficina lo vaya incorporando de modo tal de comparar 2015 contra 2016, y eso nos permite medir si estamos haciendo lo que proyectamos o estamos desviando el dinero, básicamente. Los legisladores cuando votan una acción de gobierno, no un gasto a realizar. Es decir, si vamos a faltar tantos metros de calle, podemos saber si trimestre a trimestre eso se va realizando. Y nos permite siempre comparar, hasta si presupuestamos bien o mal. Nosotros, insisto, recibimos un cuaderno básicamente de presupuesto, las objeciones que le hicimos son básicamente menores, pero si uno se toma la molestia de mirar el presupuesto 2013, 2014, 2015, y esperemos nosotros no cometer ese error, hasta los párrafos de la acción de gobierno eran tal cual calcados, ¿no? Inclusive hasta el software permite una cantidad de caracteres y si uno incorpora más caracteres corta la frase a la mitad y quedó así, por lo cual uno puede llegar a ver cierta incoherencia entre lo que se propone hacer porque no está completa la redacción, las metas,
que figuraban en cero con respecto al año anterior, y las unidades a gastar se ponían en pesos, es decir, 100.000 pesos para obra. Y ahí no me dice nada, no me dice tantos metros de unidades físicas, ¿no? Entonces ahí nos plantea una dificultad, como también una realidad que tenemos que administrar con ese presupuesto. Esto tampoco sirve de queja, ¿no? Simplemente es la realidad, lo sabíamos durante la campaña y lo sabíamos al momento de asumir, ¿no? Y ahí donde viene el gran desafío, que es hacer más cosas con iguales recursos, básicamente. Es parte de nuestro desafío, y ahí vienen las dos palabras que todo el mundo siempre utiliza, ¿no? Eficacia, por producir un servicio a menor costo, y eficiencia, perdón, a menor costo, y eficacia porque tiene que estar a tiempo, ¿no? Cuando alguien tiene una necesidad, ahí tiene que estar el municipio para darle su respuesta y administrar la gestión política para conseguir mejores recursos. Algo se ha logrado porque hubo un refuerzo en seguridad, y también se ha logrado para lo que es infraestructura, ¿no? Y también queda parte de nuestro desafío contemplar el costo de la hora extra, que no formaba parte del presupuesto anterior, y por supuesto tampoco formaba parte del costo de la pauta salarial, ¿no? Donde también hicimos una propuesta innovadora, donde se trabajó con el gremio en una jornada de discusiones acaloradas, pero siempre con la vocación de ambos lados, eso también hay que decirlo, de construir una mejor propuesta para el trabajador, ¿no? Siempre se llega a la síntesis y a la respuesta, cuál es el mejor aumento salarial, aquel que se puede pagar, ¿no? Un poco se lo construyó, y es un indicador que nosotros vamos a seguir realizando, como también vemos que convivimos con algún conflicto con el gremio, ¿no? Nosotros más o menos en 8 semanas tuvimos 5 jornadas de protestas o paros, algunas hasta por 120 minutos por un depósito bancario que no estaba a las 7 de la mañana y estaba a las 9, y con eso convivimos también, ¿no? No implica la ruptura, pero son indicadores de tensión que en un cambio de gestión son un indicador muy condicionante, ¿no? Pero la ciudadanía también tiene su opinión con respecto a eso, porque el ciudadano común, el que va a trabajar todos los días, dice: yo no hago un paro porque me pagan a las 9 de la mañana y no a las 7 de la mañana, ¿no? O no está a las 0 horas y está a las 10. Pero las brechas han sido simplemente esas, y nos queda a nosotros diseñar con otro criterio, tal vez más profesional y tal vez más del diálogo también, no de la imposición, ¿no? Y va a ser positivo también recibir sugerencias de la oposición. ¿Qué proponen ellos como cambio? Se lo trabajará en comisión, y seguramente cuando haya acuerdos serán bienvenidas. Y después nos quedará a nosotros como gestión administrar los recursos de la ciudadanía, y cada vez más lograr que haya una mayor tasa de contribución a partir de prestar mejores servicios. Nosotros asumimos con el 30% de tasa de recaudación, ¿no? Es el porcentaje. 7 de cada 10 vecinos no pagaban sus tasas, y hoy estamos casi cercanos al 50%, ¿no? Es un indicador positivo, casi esperamos llegar a duplicarlo a diciembre de este año, lo cual no es menor, ¿no? Si casi el doble de contribuyentes estarían pagando a partir de que ven que las cosas se hacen. Si no, esto es como pasa en cualquier entidad. La gente paga un servicio en la medida que ve que la institución le sirve, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos. Bueno, si nosotros haríamos un balance de nuestra gestión, diríamos que es positiva en dos cuestiones, ¿no? La primera, que hemos reducido la conflictividad social que había dentro del edificio del municipio. Nos tocó vivir a nosotros algunas escenas en la transición, después del 25 de octubre, donde veníamos y nos cruzamos con gente en el cual no les creía ya más a los funcionarios, ¿no? Literalmente, ¿no? No solo al intendente en su figura, sino a los funcionarios, que eran los que de alguna manera son intermediarios de esta cuestión. Entonces ahí está roto el diálogo, como también con los ciudadanos que habían decidido no pagar sus tasas, como también con los proveedores que no querían proveer más, ¿no? Nosotros, por el contrario, cuando asumimos, empezamos a ver que prontamente, bueno, tenemos una aprobación de presupuesto por mayoría, claramente, casi 2/3 terminaron aprobando lo que fue la aprobación de presupuesto, 2/3 también terminaron aprobando lo que fue la actualización de las tasas con los grandes contribuyentes. Los proveedores empezaron a confiar en el municipio, también estamos sumando casi un 200% más de nuevos proveedores, por lo cual hay fe de que el municipio les va a pagar, por eso se anotan nuevos proveedores y cada semana se van incorporando más. Y estamos tendiendo a lograr el equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa, básicamente. Y lo positivo que vemos, y en la etapa que estamos ahora, que es programar la tesorería de aquí a fin de año, ¿no? Es decir, bueno, hacer un programa de pago para tener cierta certeza en nuestras obligaciones, de cumplimiento, y en la medida de lo posible terminar casi sin deudas con respecto a las contrataciones de 2016. Ese es nuestro objetivo máximo, que sería no deberle nada a nadie a aquello que contratamos, y un poco dejar eso como piedra fundamental, fundacional para el año que viene, ¿no? Que el municipio cumpla aquello que contrata en tiempo y en forma.
Eso, en la medida que lo cumplamos, va a permitir que cada vez alguien vea que es importante colaborar con el municipio. Nosotros no decimos que los proveedores hacen negocio con el municipio, colaboran en la provisión de bienes y servicios. En la medida que el municipio les cumpla, no les genera un perjuicio. Económicamente es así y socialmente es así, porque cada vez que el municipio no paga es un salario que alguien no cobró en el sector privado o es un impuesto que no pudo pagar alguien del sector privado al sector público porque la municipalidad no les cumplió.